Estamos en el podcast de 5 días compartiendo con ustedes en esta primera convención bancaria del Paraguay, organizado por la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAM, y nos complace justamente tener estos minutos a don Lucas Ferraz. Él es director justamente del Centro de Negocios Globales de la Fundación Getúlio Vargas y exsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Brasil y de Negocios Internacionales del Estado de São Paulo. Por supuesto, una larga trayectoria y una biografía que con esos dos puntos queremos justamente darles también el contexto de con quién estamos hablando el día de hoy. Don Lucas, gracias por su tiempo con nosotros. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos dimensionar la importancia de un evento como esto para el Paraguay? Mira, Paraguay es un país que viene, ¿no? Creciendo de una manera extraordinaria, yo diría, en términos relativos, ¿no? A otros países de Latinoamérica, que de hecho llama mucho la atención, ¿no? El sector financiero de Paraguay viene evolucionando muchísimo, ¿no? El sistema de pagos, la seguridad jurídica, ¿no? La independencia del Banco Central, ¿no? Los bajos niveles de inflación. Todo eso compone un cuadro, un arcabouço, ¿no? Macroeconómico para el país muy importante. Y creo que eventos como este de Asoban son eventos importantes no solo para reunir como se dice, intercambiar ideas, ¿no? Sobre el sistema de una manera general y llamar a las personas, a los principales stakeholders, pero también llamar la atención, ¿no? De los stakeholders en la región de una manera general. Estoy acá como brasileño, ¿no? Para participar también y tener más informaciones de lo que pasa en la economía de Paraguay. Porque ese es un tema importante, ¿no? Paraguay crece a un promedio de 3% desde hace, qué sé yo, 10 años, ¿no? Si uno mira el índice de clima económico de la región, Latinoamérica, que es calculado por la Fundación Getúlio Vargas, y yo tuve el honor de presentar, por lo menos en los últimos 12 años, Paraguay está consistentemente arriba de Latinoamérica en términos, ¿no? de nivel de clima económico. Don Lucas, Sí. eso me lleva a consultarle justamente y un poco tratando de entender cómo ven a Paraguay en los últimos tiempos en un instituto tan importante como Getúlio Vargas, que hace justamente esta métrica. Esta consolidación, podemos decir, de Paraguay, ¿lo ven con una tendencia a seguir fortaleciéndose o hay que cuidar ciertos aspectos? No, siempre, por supuesto, por primero explicar un poco, ¿no? No es una evaluación de los técnicos de la Fundación Getúlio Vargas. Ujú. Ese es un trabajo que se consulta a varios expertos en cada uno de los países de Latinoamérica y se hace un resumen de estas informaciones y son a partir de las informaciones de los expertos que nosotros damos los grados para los países. Entonces, lo que viene pasando en Paraguay es que desde por lo menos 2012, ¿no? Paraguay viene performándose por arriba del promedio de Latinoamérica. ¿Qué cree que es la explicación de esa tendencia? Entonces, empezando por los problemas que hacen con que Paraguay no avance todavía más, Ujú. ¿sí? Paraguay, según los expertos, todavía tiene problemas serios de infraestructura que hay que mejorar, ¿no? Paraguay todavía tiene problemas de percepción de altos niveles de corrupción, ¿no? Paraguay tiene todavía también problemas de falta de innovación, falta de mano de obra calificada, una percepción de baja competitividad de su sector privado, aumento de niveles de desigualdad social. Todo eso son puntos que son, digamos, indicados en las encuestas por expertos que conocen a Paraguay y que ponen estos temas como los principales, digamos, obstáculos para que Paraguay siga avanzando como viene avanzando en los últimos 12 años. Los puntos positivos, ahí hablando de los puntos positivos, Paraguay tiene un sistema, un ambiente de negocios
muy favorable a las inversiones extranjeras, Ok. que no tiene los otros países de Latinoamérica. Eso está en la encuesta también. Paraguay tiene un otro beneficio, un otro aspecto positivo que no está en otros países, que es el tema de la estabilidad política. Paraguay es considerado por los expertos como un país estable, ¿no? Y además de eso, el tema de la confianza en la política económica del país. Ese es otro tema también que está en Paraguay muy fuerte y que no está en los otros países de Latinoamérica. Ahora, don Lucas, decía usted justamente en esos elementos que hay que trabajar institucionalmente, tanto del sector público como del sector privado y todo el ecosistema del país para fortalecer esos elementos. El año pasado nos dio una calificadora al grado de inversión. ¿Cómo tenemos que entender esto en la dinámica de potenciar justamente al país en otro nivel, en otra escala? Bueno, tener el grado de inversión, yo diría que es un objetivo, ¿no? De todos los países que desean de alguna manera desarrollarse, ¿no? Y está ahí entre aumentar sus niveles de renta y prosperidad y generación de empleo. ¿Y por qué? Tener el grado de inversión significa eh, tener crédito, ¿no? Tener acceso, ¿no? A liquidez internacional pagando niveles de juros, ¿no? De interés más bajos. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces la percepción de riesgo del país disminuye muchísimo si el país tiene el grado de inversión. Eso tiene reflejos en la política fiscal del gobierno y eso tiene reflejos también en la parte de funding del sector privado. Correcto. Por las tasas de interés más bajas, ¿no? Y además de eso, países que tienen grado de inversión, hay muchos fondos, ¿no? Privados y soberanos principalmente, que solo invierten en países que tienen grado de inversión. Entonces, tener un grado de inversión es tener un selo, ¿no? Como decimos en portugués, un sello de calidad, Sí. una marca de calidad, una marca de bajo riesgo, y eso tiene, por lo menos a mediano o largo plazo, tende a aumentar las inversiones extranjeras en Paraguay. Don Lucas, por último, si tuviese que, no le pido dar recomendaciones, pero por lo menos algunas ideas en torno a mantener esto que tenemos y mejorar para lo que implique traer inversiones sanas al Paraguay. ¿Qué podría decir? Perfecto. Yo creo que en la parte macro, Paraguay ha avanzado muchísimo en los últimos 12 años. Mantener el crecimiento significa mantener el crecimiento de la productividad. Y para hablar de productividad, Paraguay tiene que seguir avanzando en los temas microeconómicos. Y ahí te hago una sugerencia, sugerencia no es una buena palabra, Sí. pero te hablo desde el punto de vista de las encuestas, ¿no? Que he presentado acá en la conferencia de la Fundación Getúlio Vargas, Sí. que ponen los expertos como temas principales. El tema de la educación, de la calificación de mano de obra. Es un tema microeconómico muy importante para aumentar los niveles de productividad y aumentar los niveles de crecimiento y generación de prosperidad, ¿sí? Empleo y todo eso. El tema de la infraestructura hay que mejorar en Paraguay también. Ese es un tema que involucra también el tema de la productividad de la economía. Y tercer, quizás no menos importante, el tema de la integración internacional. Aumentar los niveles de integración internacional. Te cuento, no hay experiencia en el mundo, en la historia económica del mundo, de países que han logrado tener crecimiento, tasas de crecimiento altas por largo plazo, sin un movimiento paralelo de aumento de su inserción internacional. Ok. Entonces, yo creo que esos tres factores son factores claves para Paraguay. Eso último, y con eso cierro un poco la idea Mercosur. ¿Es una entelequia Mercosur o hay posibilidades todavía con esa figura? Mira, Mercosur es un bloque, ¿no? Que tiene un gran potencial, pero creo que no ha sabido sacar provecho de eso todavía. Es un bloque que es mucho más movido por criterios técnicos, políticos que criterios técnicos. Esa es la mala parte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en Mercosur en este momento es sincerar el Mercosur. ¿Qué queremos de Mercosur?
¿Somos una unión aduanera, arancelaria o somos un área de libre comercio? ¿Podemos negociar acuerdos individualmente o tenemos que negociar en bloque? ¿No? Eso todo tiene que ser discutido principalmente en este momento donde la complejidad del escenario global está mucho más alta, donde la competencia, ¿no? En el mercado internacional va a aumentar muchísimo, reflejando el exceso de oferta que se va a generar en función del choque negativo de demanda de los Estados Unidos. Eso va a hacer con que la competencia de nuestros productos en el mercado internacional va a aumentar muchísimo y nosotros tenemos que estar listos para eso. Gracias por su tiempo, don Lucas. Bueno, muchas gracias, un gusto. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí en el podcast de 5 días.